Ahora vamos al desarrollo de nuestra entrevista de esta mañana. Así es, tenemos con nosotros y le damos la bienvenida al subcomisionado Alex Lemus Recinos, jefe de control vehicular. Bueno, buenos días, a la orden para ustedes y para los que nos escuchan y nos ven también. Y precisamente, subcomisionado, cuando se habla de accidentes de tránsito, generalmente siempre se trae a la mesa, al debate, pues las diferentes causas que siguen en la lista y que siguen generando no solamente un sinnúmero de fallecidos y lesionados, y además pues daños materiales a diario en las diversas carreteras. Sí, lastimosamente pues la accidentabilidad en nuestro país es bastante elevada. Definitivamente en comparación al año pasado sí tenemos una incidencia que va a la baja, pero tenemos hechos lamentables donde han perdido la vida bastantes personas. Tenemos un dato estadístico de la accidentabilidad, del trabajo que hacemos nosotros como tránsito, y podemos nosotros quizás hacer un análisis que definitivamente aquí lo que falta bastante es una educación vial fuerte por parte de los conductores, ¿verdad? Como que no tenemos bien arraigado la parte de la educación vial, porque aquí casi la mayor parte de conductores, bueno, no la mayor parte de conductores, pero muchos conductores quieren hacer aquí cualquier cosa en las carreteras y no cumplir con la ley, ¿verdad? Entonces creo que ese es un problema bastante grande y al que debemos de apostar. Subcomisionado, ampliando sobre este tema, ¿cuáles son las causas principales de accidentes de tránsito en el país, las que se ubican en los primeros 5 puestos? Los que tenemos como causas principales, tenemos en primer lugar lo que es la distracción al conductor, en segundo lugar lo que es invadir el carril, en tercer lugar no respetar las señales de prioridad, cuarto lugar no guardar la distancia reglamentaria y en quinto lugar la velocidad inadecuada. Tenemos como en octavo lugar lo que es el estado de ebriedad, los conductores peligrosos. Quizás es bastante importante recalcar la causa número 1, que es distracción del conductor, que esto sí es una total irresponsabilidad del conductor. Nos referimos cuando hablamos de distracción del conductor, son aquellos conductores que van manejando y a la vez van hablando por teléfono, van mensajeando, van chateando, van haciendo cualquier cosa menos poniendo atención al frente de donde van manejando. Es lamentable ver, y en este caso pues recalcar que hay mujeres que podemos ver manejando, pintándose las uñas, pintándose los ojos. O sea, entonces debido a eso, en cuestión de segundos, al perder nosotros la distracción donde vamos manejando, puede ocasionar un accidente. Y algo que es muy importante de mencionar en la distracción al volante es que muchos a veces también vamos tomando algo o comiendo y creemos que no es una distracción, pero de pronto se nos mancha la camisa, vemos hacia abajo y ahí podemos generar un accidente. Claro, toda aquella acción que nos distraiga a nosotros por un segundo, la visibilidad que debemos de tener al frente, donde debemos de ir nosotros viendo cuando vamos conduciendo, es una distracción. Hay gente también que inclusive lleva bebés, lleva mascotas sentadas con el motorista, y todo eso es una distracción. Y de hecho ir comiendo o ingiriendo bebidas es parte de las normativas que ya están reglamentadas en tránsito, ¿no? Que incurre en una multa el conductor que va haciendo este tipo de prácticas. Sí, todo eso van enmarcadas en lo que es la distracción del conductor. Toda aquella acción que el conductor haga, que lo distraiga de lo que primariamente él tiene que hacer, ¿verdad? De tener su vista al frente donde va conduciendo, todo eso es denominado como distracción del conductor. Ahora, me parece un dato muy interesante que ustedes contabilizan la conducción en estado de ebriedad como la 8ª causa de percances viales en el año, pero ese número se redujo hasta la 6ª para el periodo de vacaciones. De hecho, el número de conductores detenidos se incrementó en un 100%. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de esa problemática? Bueno, definitivamente consideramos que las acciones que nosotros tomamos fueron las más acertadas. Como ustedes pudieron ver, en la mayor parte de carreteras, principalmente en aquellas carreteras que conducen a centros turísticos, tuvimos presencia policial donde nosotros hacíamos pruebas de alcotés. Creo que esto pues fue un llamado bastante fuerte que hicimos antes de empezar la vacación, durante la vacación, y creo que bastantes conductores pues tomaron este mensaje, ¿verdad? Pues por supuesto que los que no lo tomaron fueron algunos de esas personas que fueron detenidas. Sí, casi duplicamos la cantidad de detenidos, pero definitivamente los conductores siempre no tienen esa conciencia definitivamente de manejar, de saber que cuando van manejando definitivamente, bueno, el tomar definitivamente no es bueno, pero mucho menos es cuando usted va conduciendo.
más cuando va acompañado de personas, porque en algunos casos son su familia, ponen en riesgo a sus hijos, a sus familiares, por una situación que no debe de ocurrir, ¿verdad? Y qué importante lo que decía Raquel, y es que sin duda la detención de conductores peligrosos aumenta en temporadas vacacionales, pero también durante el fin de semana. ¿Cuál es el día en el que más conductores peligrosos ustedes detienen cuando no son fiestas? Bueno, definitivamente los viernes y los sábados, y de esos 2 días más los días viernes. Normalmente algunas personas tienen como tradición los días viernes tomar. Pues el que quiere tomar, pues es decisión propia de cada quien. Nosotros lo que solicitamos es que si una persona va a tomar, que por favor no maneje, porque sí es un riesgo para la persona que está conduciendo, para los que lo acompañan, para otros conductores o para los peatones. Y de hecho es que la accidentabilidad, según pues lo que se ha venido registrando en los últimos años y los números que han ido arrojando, incluso les ha podido permitir establecer los días y las horas en que más se registran accidentes de tránsito. Claro, definitivamente las horas entre lunes a viernes prácticamente son las horas pico. Tenemos desde las 6 de la mañana hasta como las 8, tenemos desde las 12 a la 1 del mediodía. Y en la tarde, por supuesto, de 4 a 8 de la noche son las horas donde más ocurren accidentes. Y esto pues es lógico, es la hora en que más vehículos andan en carretera, porque todos los empleados salen de sus labores. Así que en esas horas nosotros quizás queríamos recalcar un dato bien importante, que a pesar de que tenemos accidentes de tránsito a diarios, en el dato que nosotros tenemos de todo el año, la accidentabilidad realmente ha disminuido en relación al año pasado. Como por ejemplo, el año pasado tuvimos 13.691 accidentes de tránsito desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto. Y este año tenemos 13.319 en el mismo periodo, son 372 accidentes menos. Tenemos en el mismo periodo 362 lesionados menos, y en el mismo periodo tenemos también 4 personas fallecidas menos a consecuencia de este accidente de tránsito. Es leve la disminución. Es leve, pero consideramos que con una persona que nosotros en este caso logremos disminuir en comparación al año pasado, creo que es valioso el trabajo que nosotros hacemos en ese sentido. Y claro que tenemos más preguntas, pero queremos saludar a quienes nos sintonizan a través de nuestra página de Facebook, Central de Noticias SB. Estamos conversando sobre accidentabilidad. Y precisamente el Viceministerio de Transporte está realizando estas pruebas psicológicas para quienes quieran obtener la licencia de conducir. ¿Por qué es importante? Bueno, definitivamente es un trabajo que está haciendo el BMT, este es un trabajo propio de ellos, no compete a la policía hacer este tipo de trabajo, pero definitivamente contribuyen, porque a través de estas pruebas podemos determinar si una persona pues tiene características que sí lo consideran que una persona apta para poder conducir. No todos pueden conducir. Por supuesto que no. Estos exámenes, pues eso quieren hacer, determinar a aquellas personas que son aptas para poder conducir. ¿Y qué tan efectivo pudiese ser esta prueba psicológica, teniendo en cuenta que algunos aseguran que no mide la capacidad suficiente para determinar el tipo de personas que van a ser futuros conductores en las calles? Estamos hablando que, según las críticas que se han hecho a esta prueba, precisamente no puede determinar pues realmente quiénes son estas personas que van a obtener su licencia de conducir. Estamos hablando de personas que pues si respetan el reglamento de tránsito y que según las autoridades pues esto es lo que está aunado a la gran cantidad de vehículos que están circulando en estos momentos en las diversas calles, porque el parque vehicular se ha incrementado, y esas dos son las principales causas de accidentes, causas que derivan en accidentes de tránsito, porque ya hablamos sobre la distracción del conductor, la excesiva velocidad y las otras que propician percances viales. Sí, bueno, definitivamente el objetivo primordial de esta prueba es determinar las personas que sí, definitivamente están aptas o no están aptas para conducir. La parte técnica de la prueba, sí, yo no pudiera opinar porque la desconozco. Sería quizás recomendable, sí, citar a las autoridades del Viceministerio de Transporte para que ellos dieran una explicación en ese sentido, ¿verdad? Pero ustedes como autoridades de tránsito, ¿quiénes consideran que no deberían de conducir en el país? Sobre todo se habla de personas que no son tolerantes, de las que son demasiado nerviosas, que no pueden en situaciones de estrés reaccionar de la mejor manera. Bueno, nosotros en la parte que nos corresponde como policía, definitivamente nosotros recomendamos que las personas que van a manejar, en primer lugar, que cumplan con la ley de tránsito. Usted, para ir a sacar una licencia, le hacen dos tipos de evaluaciones, una práctica y una teórica.
En la teórica le hacen que usted estudie la ley, porque le hacen cierta cantidad de preguntas que todas están en la ley. Y como usted no sabe qué pregunta le va a salir, tiene que estudiar toda la ley. Entonces, primordialmente, que sea una persona responsable, que cumpla con la ley y las otras características que usted decía, ¿verdad? En el caso de los que manejan, que siempre se maneja a la defensiva, que sean prudentes y tolerantes, por supuesto, a la hora de conducir, ¿verdad? Y de hecho, las autoridades dicen que eso también trae en cuenta pues la falta de conciencia de los conductores, ¿no? Porque de repente cumplimos con todos los requisitos, sabemos conducir, obtuvimos la licencia y pasamos todas las pruebas, incluso el test psicológico que se empezó a aplicar a partir de la mitad de este año, pero eso no es suficiente y los accidentes se siguen registrando. Cuando el BMT presentó el balance y la Policía Nacional Civil, después del periodo de vacaciones, decían es necesario incrementar las sanciones, tal vez tocando el bolsillo de los conductores, respetan más la ley. Hay una propuesta que está estancada en la Asamblea Legislativa de 2012, en donde se está discutiendo pues incrementar las sanciones. En un primer momento el BMT había llevado sobre la mesa unas multas para las graves hasta de $500. ¿Esto de alguna manera pudiese incidir en que los conductores respeten la ley teniendo experiencias de otros países? Por supuesto que sí. Quizás también, antes de responderle a eso, comentarle de que realmente nosotros como tránsito, el trabajo que estamos haciendo, pues prácticamente es lo que la ley nos manda. Tenemos un total de 15.827 esquelas más impuestas este año en comparación al año pasado. Aún así la gente persiste en siempre cometer infracciones. Ahora bien, en relación a la cantidad que se le va a poner a estas infracciones como multas, nosotros normalmente cuando usted le pregunta a una persona que qué considera o qué opina, cuando le decimos que si una multa debe de valer por lo menos $500, aquel infractor de la ley, la respuesta común de la gente dice de que es muy cara, que no llega ni al salario mínimo, que si llegan a pagar una esquela de ese tipo, ni el salario les da para pagar. Pero ¿qué pasa cuando recibimos esta respuesta? Usted está pensando como infractor, porque está asumiendo que va a infringir la ley y que va a tener que pagar esa multa. A nosotros no nos debería de interesar que una multa cueste $1,000, porque si yo no voy a infringir la ley, no voy a pagar esos $1,000. Deberían de preocuparse aquellos que consideran que en un momento determinado la van a infringir. Entonces consideramos que si la multa es bastante alta, en alguna medida, pues la persona lo va a pensar 2 veces y lo va a llevar pues a cumplir la ley para no pagar esta multa muy cara. Y de hecho, subcomisionado, en estos días pudimos conocer de un joven que incluso fue deportado de Estados Unidos porque se le acumularon una serie de infracciones de tránsito y esto no le permitió renovar un estatus de protección temporal que tenía en ese país. Eso quiere decir que pues esa cultura que llevamos desde nuestro país, porque muchos asocian ese problema de los accidentes de tránsito con algo muy vinculado a la cultura, pues nos permite tener problemas en otros países incluso. Claro, lo que les decía yo, la cultura vial realmente aquí creo que la tenemos que reforzar bastante, porque si usted ve normalmente también una persona, un salvadoreño que va a Estados Unidos, respeta más la ley. Claro. Allá no le bota papeles, él no se anda estacionando en cualquier lugar, no se pasa los semáforos, pero cuando ingresa aquí al país, como que aquí le da puerta abierta a poder infringir. Aquí va botando papeles, aquí hace cualquier cosa. Pero definitivamente nosotros consideramos también que es bien importante trabajar en las reformas a la ley. Hay cuestiones bien puntuales que habría que reformar, como por ejemplo, nosotros tenemos conductores aquí en el transporte público que deben cantidad en dinero bastante acumuladas, un montón de esquelas que no las pagan. Y que siguen trabajando. Y siguen trabajando. La ley no nos permite de cómo poder de forma obligatoria hacer que esta persona pague, ¿verdad? Y en ese sentido pudiese ser o pudiese derivarse en una propuesta que las sanciones también pues caigan en los empresarios, porque al final de cuentas son los empresarios los que tienen a estas personas responsables de una unidad de transporte colectivo que a diario están pues poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino la de decenas de personas que hacen uso del transporte colectivo. Claro, aquí hay corresponsabilidad con en algunos casos, ¿verdad? En algunos casos hay corresponsabilidad con los propietarios
de los autobuses, porque yo como propietario de un autobús, ¿cómo voy a poner a conducir un autobús a una persona que no está autorizada para conducir? Una persona que no tiene licencia. Entonces, ese sí es parte de la responsabilidad del propietario del autobús. Entonces, yo creo que sí, hay varias reformas que habría que hacerle a la ley para que la ley pues tenga dientes, como decimos, y que al final nosotros podamos tener una ley que obligue al conductor a respetar la ley, ¿verdad? Y a evitar que se acumulen tantas multas y en dinero que no puedan pagar a corto plazo. Sí. Vamos a hacer una pausa, pero en breves minutos regresamos con nuestra entrevista. Tenemos al subcomisionado Alex Lemus Recinos. Ya volvemos. De la mañana con 49 minutos. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de sus hogares y por supuesto a quienes informan a través de nuestras plataformas en redes sociales, específicamente en Facebook Live. Esta mañana estamos conversando sobre los accidentes de tránsito y sus causas en nuestro país y nos acompaña Alex Lemus Recinos. Él es subcomisionado, jefe del Departamento de Control Vehicular de nuestro país. Muy bien, y continuamos conversando sobre algunas reformas que se están analizando en la Asamblea Legislativa. Entre estas una polémica, que es la de incrementar el monto de las multas, incluso de $500. Para algunos podría parecer risible y muchas personas tampoco lo creyeron en su momento. ¿Cómo puede la Policía de Tránsito controlar en caso de que llegase a aprobarse y que se ejecute en el campo el que la gente esté dispuesta a pagar $500? ¿Cómo evitar la corrupción en la Policía de Tránsito? Porque es algo de lo que poco se habla, pero que sí se comete. Sí, tiene razón. Podríamos tomarlo desde el punto de vista ese también, ¿verdad? Entre más elevada sea una multa, podría esto convertirse en un elemento que podría al policía convertirlo en una persona corrupta, que se pueda corromper a la hora de estar imponiendo una esquela. No me pongas esa esquela, pero por ejemplo, te doy eso. es de $500, el conductor le voy a dar $100. Yo creo que aquí hay una corresponsabilidad en la parte de la corrupción entre el conductor y policía. Porque si no hay una persona que quiera que un policía sea corrupto, el policía no se va a corromper. Tiene que haber una persona primero que trate de sobornar al policía. Que ofrezca. Entonces, quizás un llamado también a la población en ese sentido, ¿verdad? Que si queremos realmente tener una policía que cumpla con su deber, con su responsabilidad, no incitar al policía que sea corrupto. Y la otra, por supuesto, nosotros hacemos el trabajo interno, tanto en la concientización del policía, que se debe dedicar a las responsabilidades que la ley le manda. No dudamos que en algunos casos puedan presentarse algunos casos de corrupción. ¿Les han llegado a ustedes procesos disciplinarios de agentes que han solicitado dádivas a cambio de exonerar a los conductores de alguna multa? Sí, pero normalmente estas denuncias van realmente donde corresponden, ¿verdad? Porque estas denuncias creo que las debe de ver lo que son la Inspectoría General, lo podrían ver también lo que es asuntos internos, dependiendo del caso, la unidad de control. Nosotros hacemos un llamado a la población que cuando un caso de esto se presente, de que un policía se preste a este tipo de corrupción, que lo denuncie. Y nosotros hacemos nuestro trabajo interno. Ninguna denuncia que nosotros se interponga ante las autoridades policiales queda de forma archivada. Todas las denuncias se les da trámite, por supuesto, van a un proceso disciplinario para determinar la responsabilidad. Se determina responsabilidad, la policía sanciona a ese policía. Podría ser en el caso inclusive hasta una destitución definitiva de la institución. Subcomisionado, perdón. Otro tema que también ha sido escabroso en los últimos días es que los motociclistas como sector se han quejado. Ellos aseguran que la Policía de Tránsito los acosa, que les pone multas aún sabiendo que no cuentan con placas o que tienen algunas dificultades para obtener la documentación pertinente. Sí, nosotros una vez hablábamos con un gremio de motociclistas en un evento que se dio aquí en San Salvador y les explicábamos a ellos que el trabajo que nosotros hacemos no es acoso de ningún tipo. Muchas veces se han quejado también los propietarios de los autobuses, los propietarios del transporte alternativo, los que llevan estudiantes, los que hacen viajes en microbuses, que los acosamos nosotros como policías. Lo único que nosotros hacemos es verificar el cumplimiento de la ley.
Y si al verificar en el cumplimiento de la ley nosotros sancionamos a una cantidad bastante elevada de conductores, nosotros no somos los que estamos infringiendo, es el conductor. Imagínense que nosotros tenemos un dato, el año pasado en accidentabilidad de motos tuvimos 1.174 accidentes desde enero hasta la fecha. Este año llevamos 1.230 accidentes, llevamos 56 accidentes más. Llevamos 58 lesionados menos, pero llevamos 36 personas fallecidas que conducen motos. ¿Ha incrementado el número de fallecidos? Ha incrementado el número de fallecidos. Es por eso nosotros que actualmente tenemos un plan diseñado específicamente para verificar a los conductores de moto. No es acoso, sino que lo que nos preocupa son los datos estadísticos que tenemos. Que hay muchas personas que manejan motos que están falleciendo a consecuencia de accidentes. Entonces, como autoridad nos preocupa eso y por eso estamos verificando que el conductor de moto cumpla con lo que la ley le pide. Y en ese sentido, ¿ustedes han podido determinar cuáles son pues, las principales causas que han llevado a disparar el número de fallecidos y accidentes en motocicletas? Más allá del riesgo que implica pues, conducir en una motocicleta, porque pues, de alguna manera incita o de alguna manera pues orilla al conductor, al motociclista, a que en un accidente de tránsito va a resultar más propenso a lesiones o incluso a fallecer en un percance vial. ¿Ustedes han logrado determinar a qué se está debiendo este incremento? Porque al parecer de los números que ustedes han presentado en cuanto a reducción de accidentes y fallecidos en 2017, el talón de Aquiles son las motocicletas. Sí, lastimosamente en este momento no tengo el dato del parque vehicular de motos en nuestro país. Más de 200.000, según hay dice más el de MT. 200.000. Hay un promedio, si no más me recuerdo, de esas 200.000, 125.000 licencias registradas. Quiere decir que tenemos más de 100.000 motocicletas que supuestamente son manejadas por conductores que no están autorizados. Las causas definitivamente casi son las mismas que los accidentes de forma general. La distracción del conductor, no respetar la señal de prioridad, no guardar la distancia y la velocidad inadecuada. Usted decía algo bien importante y es un llamado también a los conductores de motocicletas. Acuérdense que usted manejando una motocicleta no tiene ninguna defensa. Más que su cuerpo. La única defensa es su cuerpo y nosotros también por eso trabajamos bastante en insistir, y la misma ley lo dice, que el conductor debe de tener su casco protector. Pero cuando la ley habla de un casco protector, habla en el sentido es para proteger la vida de ese conductor, no es solamente porque llene un requisito. Pero nosotros, los conductores de motocicletas, en algunos casos lo ven simplemente por llenar un requisito. Yo no sé si ustedes se han fijado, unos conductores que andan con unos cascos que lo que menos parecen que sean cascos, o sea, unos como que son, algunos cargan hasta algunos cascos de beisbolista, o unos como que son, nosotros decimos como que son guacales, o sea, que no es simplemente que va a cargar algo en la cabeza, que el conductor debe de saber que el casco le puede proteger la vida. Y un accidente en motocicleta normalmente son lesiones graves y por supuesto en algunos casos muerte. Como policía de tránsito, ¿cómo lidian con esta situación? Porque hoy en día las motocicletas se venden como una refrigeradora, como una plancha, y en estos centros comerciales le entregan la motocicleta y un casco que, como usted decía, no cumple con los requisitos necesarios para protegerlo en caso de un accidente de tránsito. ¿Cómo se puede regular esto? Sí, aquí entramos también en el tema que tocábamos anteriormente, en las reformas a la ley. Actualmente no hay nada que nosotros tengamos en la ley en la cual podamos poner restricciones a aquellos comercios que se dedican a la venta de motos. Aquí hay una libertad de venta de motos, donde ustedes ven hay negocios que no tienen nada que ver con motos, pero venden motos. Y definitivamente no hay mayor requisito que se le pida al propietario de la venta de estas motos a la hora de vender una moto. Él se la puede vender a alguien que tenga licencia o que no tenga licencia. Lo único que le pide quizás es que sea mayor de edad, igual porque no puede hacer un contrato con un menor de edad. Pero sí vamos a entrar en el tema de las reformas que deben de haber en la ley, en el sentido también de ordenar a las empresas que se dedican a la venta de motos. Y no solo de ordenar a las empresas que venden. Si ustedes han visto también hay bastantes empresas que en su diario trabajo ocupan las motos como servicios, prestan servicios, las comidas rápidas. Y ustedes han visto que ese tipo de conductores de motocicletas normalmente andan pero a una velocidad demasiado imprudente.
por entregar sus productos a tiempo, Antes de 30 minutos. arriesgan su vida, y arriesgan no solamente su vida, sino que la de otras personas. Entonces es bien importante, yo creo, ahí entrar en una parte de la reforma de la ley, pero primordialmente yo creo que no hubiera ni necesidad ni de reforma, ni de aumentar a las multas si nosotros manejáramos una educación vial bastante sólida, bastante fuerte, una cultura vial que nos dijera que tenemos que cumplir con la ley. Y de hecho, dentro de esos planteamientos son los que se estarían ejecutando. No, habían dicho que para 2017, esperaríamos que para 2018 el BMT, una escuela para conductores, ¿no? Que vaya no solamente para se había pensado inicialmente para transporte público de pasajeros, pero viendo la situación de los accidentes y que los muertos están a la orden del día como accidentes de tránsito, también sería bueno trasladarlos como una iniciativa hacia los conductores particulares. Sí, hay una propuesta que está de las reformas a la ley, va inclusive la creación de una escuela de educación, que yo creo que es bien importante. Según esa propuesta, esa escuela debería ser manejada por la policía. Por supuesto que debe tener todo el recurso de los fondos económicos para poder echar a andar. Pero sí, es bastante importante que ya vayamos pensando en hacer esas reformas profundas a la ley, ¿verdad? Hemos hablado de conductores, de automovilistas, de motoristas del transporte público, de motociclistas, pero ¿qué papel juega en este panorama los peatones? Sí, hemos tenido gran cantidad de accidentes en los cuales hay peatones de por medio, ¿verdad? En algunos casos son la responsabilidad del conductor, de la persona que va manejando el vehículo, sea moto o un vehículo particular, y en algunos casos es responsabilidad del conductor. Lo irónico es que hemos tenido accidentes de tránsito en algunas ocasiones debajo de pasarelas, porque todavía el ciudadano no se somete a usar una pasarela. Igual, ¿verdad? Lo piensa que es un sacrificio que va a ser subir gradas, no lo ve desde el punto de vista que está salvaguardando su integridad física. Ustedes ven, hay casos en lugares como por ejemplo en la Juan Pablo, aquí por el parque infantil, hay una pasarela, pero la calle está llena de peatones cruzando la calle por la vía y la pasarela sola. La vez pasada creo que sacaron en un medio de comunicación un perrito que se había subido a la pasarela y pasando. Entonces, un llamado también al peatón, ¿verdad? Que en algunos casos se pone en riesgo su vida sin ninguna necesidad, tuviendo algunas medidas alternativas que él pueda tener para cuidar más su integridad física. Y hablando de peatones, otra de las carreteras donde recurrentemente fallecen es la Panamericana a la altura de San Martín. Ustedes ahí han reportado en una serie de ocasiones pues accidentes de tránsito en peatones en un perímetro donde hay al menos 2 pasarelas. Incluso los peatones y comerciantes, porque en las inmediaciones de ahí también hay un mercado, se puede observar a las personas atravesándose 4 carriles en una carretera donde la velocidad permitida, si no me equivoco, son entre los 70 y 90 kilómetros por hora. Sí, como le decía yo, también aquí tenemos que lidiar bastante con la educación del peatón, la educación vial del peatón. No solamente esa carretera, tenemos por ejemplo la carretera Panamericana que va hacia Santa Ana, la carretera Comalapa. Carreteras de la muerte, le dicen algunos. Bastantes atropellos porque la gente de forma imprudente se atraviesa las calles, ¿verdad? Y son carreteras que ustedes las ven casi todo el día, están con un tráfico bastante fuerte y son carreteras en las cuales la velocidad máxima son 90 kilómetros y en algunos casos que las personas no cumplen con esta velocidad, hay carros que van a más de 100 kilómetros por hora. Atravesarse una calle de estas en un punto crítico es arriesgar la vida del peatón. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista, datos interesantes, pero sobre todo que nos tienen que generar conciencia. Creo que la educación vial, el cambio de cultura, debe iniciar sobre todo en la niñez. Creo que es bien complicado cambiar la forma de actuar de un salvadoreño ya maduro. Creo que lo ideal es en la niñez. Sí, y quizás como mensaje final, bueno, como ustedes como medios creo que hacen un trabajo bien importante en la parte de la educación vial, hacer conciencia al conductor, ¿verdad? De la forma correcta, cómo debe de conducir. Actualmente tenemos un promedio de casi 60 accidentes diarios a nivel nacional. En vehículos, en motos tenemos casi un promedio de casi 6 accidentes por día. Fallecidos estamos teniendo de forma general casi 3 personas fallecidas diarias y en motos estamos teniendo casi 1 persona fallecida diario. Entonces eso creo que nos debe de llamar la atención
preocuparnos a los conductores. Como les decía al inicio, por favor, los conductores manejemos de forma prudente, manejar siempre a la defensiva, tengamos paciencia, acordémonos que todos vamos precisos, todos queremos llegar a tiempo a nuestros trabajos, pero el hecho de cometer una imprudencia no va a hacer que lleguemos más rápido, al contrario, puede ser que ni siquiera lleguemos nunca a nuestro destino, y acordémonos que en la casa nos están esperando nuestros familiares, que lleguemos sanos y salvos. Es bien lamentable que un familiar de nosotros reciba una llamada telefónica y que le diga que uno está lesionado en un hospital o que está lesionado por haber implicado en un accidente de tránsito. Así que un llamado a la prudencia de los conductores, y nosotros como policías definitivamente no somos policías que vamos a la casa de los conductores para poner esquelas, simplemente salimos a la carretera a verificar que el conductor cumpla con la ley de tránsito. Bien, muchas gracias. Agradecemos su presencia, su comisionado Alex Lemus Resino, jefe del Departamento de Control Vehicular de la Policía Nacional Civil, al set de Central de Noticias, y ahí queda ya la reflexión para todos los conductores que somos responsables de ponernos frente a un volante. Recordemos que no solamente es nuestra seguridad, sino la de terceros, la que ponemos en riesgo al no ser responsables. Así concluimos esta entrevista de Central de Noticias esta mañana. Ahora vamos con más información.